Tribunal Constitucional reanuda las audiencias a vista de la causa ROL 4669, Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 5º, inciso 2 de la Ley sobre Acceso a la Información Pública. Tiene la palabra don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Fujas 1, con fecha 27 de abril del presente año, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras acciona de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de la norma contenida en el artículo 5º, inciso 2 de la Ley 20.285. Indica que en junio del año 2017, don Matías Rojas Alabarce solicitó información relativa a bases de datos innominados con la deuda bancaria local de los registros administrativos de dicha superintendencia correspondiente a los años 2015, 2016 y 2017. En específico, se habrían solicitado información respecto de créditos comerciales y contingentes, con indicación también de su morosidad y los montos asociados a los mismos. Expone que lo solicitado consiste en documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado ha declarado ya como reservados o secretos, en este caso en específico el artículo 7º de la Ley General de Bancos. Por ello es que, denegado lo impetrado por el solicitante, esta accionó de amparo ante el Consejo para la Transparencia, el que fue acogido en noviembre del año 2017, ordenando así la entrega de la información. Se estimó que el artículo 21, numeral 5 de la Ley de Transparencia no constituye una excepción al deber de publicidad y que el artículo 7º de la Ley General de Bancos consagra un deber funcionario sin que ello permita fundar la denegación. Por ello, su parte recurrió de reclamación de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago, basándose en la existencia de una causal específica de reserva, constituyendo dicha reclamación de ilegalidad de la gestión pendiente a que accede el nivel de inaplicabilidad incoado ante esta magistratura. Por lo expuesto, presenta un conflicto de constitucionalidad desde la norma impugnada, basándolo normativamente en torno al artículo 8º, inciso 2 de la Carta Fundamental. Expone la parte requerente que la norma impugnada viene a contrariar este precepto constitucional, toda vez que éste regula los aspectos fundamentales de la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como de sus fundamentos y los procedimientos respectivos. La Constitución no ha consagrado un derecho expreso de acceso a la información pública y ni siquiera ha establecido una norma que regula el principio de publicidad de los actos de la administración del Estado. A lo más se tiene un derecho implícito desde el artículo 19, numeral 12 de la Constitución. El inciso 2 de esta norma de la Carta Fundamental del artículo 8º, al tiempo que establece una norma relativa a la publicidad de ciertos actos de la actuación estatal, refiere excepciones a ella, fijando expresamente las condiciones en que éstas tendrán lugar. La norma cuestionada en estos autos consagra una regla más extensa en cuanto crea y regula un principio de transparencia y publicidad, pero de rango legal, que informe el accionar de los órganos de la Administración. La norma que se cuestiona es objeto de aplicación e interpretación expansiva, infringiendo así en concreto en su aplicación la Constitución. El Consejo para la Transparencia ha señalado que existiría un derecho a la información pública como derecho fundamental. Sin embargo, tal interpretación no guarda asidero desde la Constitución, desde la doctrina ni desde las leyes aplicables. El principio de publicidad que rige los actos administrativos es simplemente legal. De la Ley General de Bancos se tiene que existen amplios deberes de entrega de información, por lo que el supuesto en que está reservado en el artículo 21, numeral 5 de la Ley de Transparencia es específico, con énfasis y base en la Ley de Quórum Calificado y la disposición cuarta transitoria de la Constitución, estableciendo una norma central en nuestro orden público económico bancario, con incluso sanciones penales a los funcionarios que eventualmente revelen información contrariando la normativa. A su turno, el artículo 7º de la Ley General de Bancos cumple con la Ley de Quórum Calificado para establecer una causal válida de secreto o reserva de información. La norma cuestionada, comenta la parte requerente, invade la potestad constituyente plasmada en el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución, al extender la cobertura de información sometida a la norma de declaración de transparencia y publicidad, que la norma constitucional circunscribe solo a actos, resoluciones, fundamentos y procedimientos. El precepto reprochado se extiende más bien a toda información pública. Finaliza la presentación de la parte requerente señalado que, al ser el artículo 7º de la Ley General de Bancos una norma con carácter y naturaleza de quórum calificado, es una excepción al régimen de publicidad, configurándose así el supuesto del artículo 21, numeral 5 de la Ley de Transparencia. Si fuera pública toda la información en poder de la Administración,
carecería de sentido la norma declarativa del inciso segundo del artículo 8º de la Constitución y las reglas de reserva y secreto que el legislador de quórum calificado puede, en la esfera de su competencia, imponer. La norma cuestionada, en síntesis, así, amplía la previsión constitucional sobre publicidad encargada al legislador de quórum calificado, por lo que solicita sea acogida en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad incoado. Confiriendo traslado de fondo a los órganos constitucionales interesados, así como a las demás partes de la gestión pendiente que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de esta ciudad, a foja 133, con fecha 13 de junio recién pasado, evacúa traslado e insta por el rechazo del libelo el Consejo para la Transparencia. Señala derechamente que la norma impugnada es constitucional. Lo que corresponde más bien es que esta discusión se dé en sede de legalidad que corresponde precisamente a la gestión pendiente que se sustancia ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental implícitamente reconocido en el numeral 12 del artículo 19 de la Carta, incorporado al ordenamiento jurídico a través de lo que dispone el artículo 5º, inciso 2, formando parte de un bloque constitucional de derechos por estar consagrado en tratados internacionales ratificados por nuestro país que se encuentran actualmente vigentes. Se consagra el derecho fundamental a buscar y recibir información de toda índole y por cualquier procedimiento a su elección. Cita a dicho respecto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en cuanto norman dicha cuestión. Agrega que el derecho de acceso a la información pública integra la categoría de los derechos fundamentales en virtud de su jerarquía material. Es de aquellos, comenta, indispensables para el funcionamiento del sistema republicano democrático y para la vigencia efectiva de los demás derechos fundamentales, y de su posición preferente dentro de las fuentes formales del derecho, pues se encuentra ubicado en la más alta jerarquía normativa del derecho interno, compartiendo, comenta, la supremacía de la Carta Fundamental y su carácter inmutable frente a la eventual legislación que lo modifique. Luego, el inciso segundo del artículo 8º de la Constitución contiene un principio de publicidad que admite desarrollo legal y, estando frente a un principio constitucional, no basta sostener, comenta, que el inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia vaya más allá de lo consagrado en la propia Constitución, sino que hay que demostrar cómo la ley lo contradeciría materialmente. Al consagrar la disposición constitucional una directriz de publicidad, junto con el derecho fundamental de acceso a la información dispuesto en el artículo 19, número 12 de la Constitución y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se establece una base a partir de la cual el legislador debe desarrollarlos, lo que efectivamente ha ocurrido con la dictación de la Ley 20.285. Por dicha razón es que aunque la Constitución política no hable de información, no establezca expresamente un principio de publicidad o transparencia, ni un derecho de acceso a la información de modo explícito y expreso, ello no quiere decir que en conformidad al actual marco constitucional no exista tal derecho ni tal principio, ni que tampoco se limite su alcance y contenido. El artículo 8º de la Constitución admite desarrollo legal y este desarrollo puede extender la publicidad a más que actos y resoluciones, pues el enunciado constitucional no lo prohíbe. En efecto, agrega, el inciso segundo del artículo 8º establece que, abro comillas, son públicos los actos y resoluciones, cierro comillas, sin restringir tan carácter solo a estos, porque en ninguna parte dice que solo son públicos los aspectos de la actividad administrativa que en él señala. Comenta que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras está dotada de facultades de fiscalización que las ejerce de manera permanente y continua, ya que por medio de estas el Estado materializa una serie de acciones tendientes a resguardar los derechos de los depositantes, deudores, clientes bancarios y acreedores y del interés público en general, operativizando el principio de servicialidad estatal en favor de la persona, promoviendo así el deber de cumplir con el bien común. En consecuencia, comenta, una visión finalista de la actividad de la Administración y de lo dispuesto en la Ley General de Bancos y en la Ley de Transparencia permite entender que la Superintendencia no posee la información de las empresas bancarias sobre créditos comerciales y contingentes solo para fines estadísticos o para el mero cumplimiento de obligaciones de reporte, sino que la detenta y recaba en ejercicio de las facultades señaladas en las normas legales ya anotadas para cumplir su mandato legal en resguardo de los depositantes u otros acreedores y del interés público. Así las cosas, la información objeto de la solicitud recabada por la Superintendencia constituye fundamento o elementos fundantes de un acto administrativo
y por ende la aplicación que se ha hecho del inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia es perfectamente constitucional, puesto que el artículo 8º de la Constitución señala que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado y también sus fundamentos y los procedimientos que se utilicen, sin importar si solo se trata de actos de constancia o conocimiento, pues la Ley 19.880 igualmente incluye a estos dentro del concepto de acto administrativo. La norma que se cuestiona no invade la potestad del constituyente por cuanto no se trata de una norma legal que transforme en pública toda información elaborada con presupuesto público y que obre en poder de la administración del Estado por ese solo hecho. No es la aplicación de la norma impugnada la causa determinante para decretar la publicidad de la información requerida. La Superintendencia no logró acreditar de qué forma la publicidad de la base de datos solicitada perjudicaría el bien jurídico protegido por la reserva, que correspondería en este caso al debido cumplimiento de las facultades del órgano, cuestión que a la especie no se ha cumplido. Finaliza la presentación señalando que de seguirse la posición e interpretación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, toda la información de esta producida con motivo del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras y de las demás instituciones que tienen normas similares al artículo 7º de la Ley General de Bancos devendrían secreta por la sola circunstancia de concurrir un deber funcionario de confidencialidad referido a las personas que desempeñen cargos en estas instituciones, en circunstancias que tanto el constituyente como el legislador han exigido que de manera positiva y determinada se establezca por ley de quórum calificado el deber de secreto o reserva de determinada información. Por todo lo expuesto es que solicita que sea desestimada en todas sus partes la presentación de Fojas 1. Concluye señalando, señor presidente, que traídos los autos para esta vista se han anotado en forma ambas partes del expediente constitucional. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer a la relación? No, señor presidente. Siendo así, tiene la palabra por el requirente, la requirente Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, don Felipe Parodi, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, solicitando la inaplicabilidad del artículo 5º, inciso segundo de la Ley 20.285, por cuanto la aplicación de este precepto legal importa y genera efectos inconstitucionales en la causa pendiente ante la Corte de Apelaciones de Santiago a propósito de la gestión pendiente del recurso de reclamación que ya ha señalado el señor relator. En cuanto a mi alegaciones, su señoría, las estructuraré en base a tres partes fundamentales, dada la relación completa del señor relator, daré obviamente esos elementos de hecho, y me situaré en primer término en señalar el principio de supremacía constitucional y su implicancia para esta causa y la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que hemos deducido. En segundo lugar, determinaremos el precepto constitucional que ha sido vulnerado y cómo la aplicación del precepto legal que es objeto de reproche en este requerimiento de inaplicabilidad produce efectos inconstitucionales, y finalizaremos con nuestras conclusiones. Antes de comenzar, debo señalar una consideración previa. La SBIF es un órgano encargado de fiscalizar y es encargado a su vez también de custodiar el correcto desempeño de la actividad bancaria y obviamente de velar por tanto la legalidad como así también el cumplimiento de sus instrucciones. En ese sentido le corresponde, desde una perspectiva finalista, asegurar la estabilidad del mercado financiero, así como también el orden público económico bancario. Desde esa perspectiva, desde los orígenes de la legislación bancaria, ya en el año 25, la legislación ha proveído y ha conferido a la superintendencia de un conjunto de potestades y atribuciones destinadas precisamente para asegurar bienes jurídicos importantes, relevantes, en atención al interés público que le corresponde cautelar. Mal que mal, la superintendencia, como cualquier otro órgano de la administración del Estado, está sometido al principio de servicialidad que se deduce en nuestro artículo 1 de la Constitución. De allí que el ejercicio adecuado, eficiente y oportuno de las atribuciones resulta imprescindible para el correcto funcionamiento del orden público bancario, asegurar también el debido resguardo, reserva respecto a la información de los depositantes o acreedores y así también la fe pública. Hechas estas prevenciones, su excelentísimo tribunal, paso a la primera parte de mi alegato. ¿Cuál es la relación que tiene el principio de supremacía constitucional en relación con el requerimiento de inaplicabilidad de Marras? Es el problema central de esta discusión. Por cuanto, y como bien lo debe saber sus excelentísimas señorías,
El principio de supremacía constitucional parte del supuesto y de la base fundamental de que el Estado de Derecho se hunde, sus raíces y sus fundamentos en la Constitución, y por tanto el Estado de Derecho lleva implícita la afirmación de que hay un orden jurídico de normas en las cuales las normas inferiores deben de ajustarse a una norma de rango superior. Las expresiones, las manifestaciones de este principio de supremacía constitucional son dos y bastante evidentes. En primer lugar, la primera manifestación es que esta supremacía constitucional implica que la Constitución impera respecto a todo el conjunto de normas infraconstitucionales y, en segundo lugar, todas esas normas infraconstitucionales deben de ajustarse en sus aspectos competenciales, materiales, adjetivos y sustantivos a la Constitución. Para resguardar este principio de supremacía constitucional, nuestro constituyente ha diseñado una serie de instituciones que precisamente están destinadas a velar por este principio. Así, por ejemplo, podemos mencionar el rol que tiene la Corte Suprema, la Contraloría General de la República y, por supuesto, este Tribunal Constitucional. En ese sentido, excelentísimo tribunal, el derecho, en principio, no admitiría conflicto de normas, aunque si se producen, el mismo ordenamiento nos arbitra de los mecanismos para resolver y reconstituir esta unidad jurídica. De allí que, si admitimos aquello que es evidente, que el sistema jurídico está compuesto por conjuntos de normas y reglas que están afiatadas y son coherentes, las normas superiores van a tener, en ese sentido, una primacía y una supremacía respecto a las inferiores, y las inferiores se ajustarán a la Constitución. Es lo que se denomina la interpretación conforme a la Constitución. Y el recurso de inaplicabilidad, precisamente, es un mecanismo para cautelar ese control de juridicidad a un caso concreto que, aplicada una norma o precepto legal, produce incompatibilidades con la Constitución. De allí que la decisión de este tribunal precisamente dice relación con buscar la conformidad o disconformidad de ese precepto legal a la luz de la Constitución, y es precisamente, como lo veremos a continuación, el problema central de este requerimiento de inaplicabilidad. En cuanto a la segunda parte, como ya lo señaló muy bien el señor relator, el artículo impugnado, la disposición legal impugnada, dice relación con el artículo 5º, inciso 2 de la Ley de Transparencia, que señala, y solo me permito citarla en sí, para evitar reiteraciones innecesarias. Dicha disposición, en opinión de este requirente, contraviene lo dispuesto por el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución, por cuanto pretende establecerse, a través de las interpretaciones que se han hecho en la gestión pendiente, un principio de transparencia de los actos de la administración pública, extendiendo en demasía y excesivamente el ámbito de aplicación que tiene la Ley de Transparencia. Lo que regula la Constitución, y lo señala expresamente el texto constitucional, es una declaración genérica de publicidad en orden a establecer qué actos de los órganos del Estado, incluyendo la administración, son públicos y cuáles van a estar bajo causal o hipótesis de reserva o secreto. Asimismo, también podemos afirmar que no existe un denominado derecho de acceso a la información pública en la Constitución, sino que este se deriva de la normativa legal respectiva, esto es la Ley de Transparencia. De allí que, en su aplicación en el caso concreto, de aceptarse la interpretación que se ha llevado a cabo por parte del Consejo y que eventualmente podría hacer suya la Ilustrísima Corte de Apelaciones, el inciso 2 del artículo 5º, al extender sus conceptos y sus aplicaciones, podría llevar a que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras deba de entregar toda la información, incluyendo aquella que se elabora con presupuesto público o aquella que obre en su poder, transgrediendo, por tanto, la causal de reserva del artículo 7º de la Ley General de Bancos, que ya me referiré, que a su vez tiene un soporte normativo en el artículo 8º de la Constitución por revestir del carácter de ley de quórum calificado. Estas afirmaciones y tesis que estamos sosteniendo en nuestra segunda parte del alegato se configuran a partir de dos infracciones que se han detectado y que impactan en la causa pendiente. La primera dice relación con una infracción a la aplicación del artículo 5º, inciso 2, al artículo 8º, inciso 2 de la Constitución Política de la República, y en segundo lugar se transgrede, con la aplicación de este precepto legal, el principio de separación de poderes o reparto de competencias, como ya lo veremos. Me referiré, en primer lugar, a la primera infracción detectada y a la forma como se produce esta incompatibilidad con la Constitución. Lo primero que tenemos que señalar, su señoría excelentísima, es que este Tribunal Constitucional tiene una
vasta jurisprudencia y sistemática jurisprudencia en relación al contenido del artículo 8º de la Constitución. Así, si podemos hacer un pequeño listado de los principales criterios y precedentes jurisprudenciales, podemos señalar en principio que este tribunal, excelentísimo tribunal, ha señalado que el artículo 8º de la Constitución es una declaración genérica de publicidad, que no habla de acceso, no habla de entrega de información, ni tampoco establece un principio de transparencia. En segundo lugar, este excelentísimo tribunal ha señalado que el artículo 8º no consagra un derecho de acceso a la información pública, de modo expreso. Puede estar implícito e inferido del artículo 12 el artículo 19, número 12 de la Constitución Política, que tiene un desarrollo legal en la Ley de Transparencia, pero no está de modo expreso, sino implícito. En tercer lugar, este excelentísimo tribunal, en su jurisprudencia, ha señalado que el principio de declaración de publicidad se aplica a todos los órganos del Estado y no solo a la Administración. Un ejemplo concreto lo tenemos en la Ley Orgánica del Congreso Nacional, que también tiene un principio de publicidad. En quinto lugar, este excelentísimo tribunal ha señalado que la Constitución no entrega ni señala que el Estado que tenga o posea toda la información y que ésta debe de ser entregada, sino que lo que señala taxativamente es que son públicos los actos y resoluciones, así como también los fundamentos y procedimientos que se utilicen para la producción de esa información que es objeto del acceso a la información. De allí que no hay un concepto de información en la Constitución ni tampoco un principio de transparencia. Finalmente, la jurisprudencia de este tribunal ha señalado que esta Declaración General de Publicidad tiene excepciones y esas excepciones tienen que estar recogidas en una ley de quórum calificado, así como también deben de fundarse en alguna de las causales previstas en la Constitución. Por lo tanto, la Constitución no ha establecido un derecho a la información pública, tampoco un principio de transparencia, sino que lo que ha señalado específicamente es que hay un principio de Declaración General de Publicidad que a su vez contiene una excepción también constitucional relativa a aquellas disposiciones de orden de quórum calificado que se funden en una determinada causa o reserva. Aquí, sus señorías excelentísimas, es necesario apuntar un elemento de contexto que no puede dejar de ser mencionado. En la actualidad se tramita en el Congreso Nacional desde el 5 de marzo del año 2013 el boletín 8805-07, en la cual el Congreso Nacional, innovando la Constitución, lo que busca es implementar este principio de transparencia expresamente en la Constitución. De igual manera, dicho boletín establece una reforma al artículo 19, número 12, incorporando un derecho de acceso a la información. Por tanto, entendemos que el legislador no está interpretando la norma del artículo 8º ni del artículo 19. Está innovando y está imponiendo una nueva situación jurídica a propósito de la regulación de estos principios. Y eso implica, por lo tanto, que no hay ni existe actualmente un artículo 8º con un principio de transparencia o de acceso a la información pública que solo tiene carácter legal. De igual manera, en otro orden de consideraciones, cabe señalar que a nivel constitucional tampoco existe una norma que establezca la información como concepto de la información pública. Lo que se especifican son tres aspectos del quehacer de un órgano administrativo: sus actos, las resoluciones, sus fundamentos y también los procedimientos que se utilicen al efecto. Y aún es más, la Constitución habilita al legislador de quórum calificado para establecer reservas de esa misma información que se entiende que va a ser pública, por cuanto la misma Constitución señala que aquellos o estos, esto es, resoluciones, actos, procedimientos y fundamentos, van a poder estar sujetas a una causal de reserva o secreto. Por lo tanto, sus señorías excelentísimas, se puede derivar del artículo 8º una prohibición que dice relación con que normas infraconstitucionales no pueden ampliar el espectro de dimensiones del quehacer de los órganos públicos que quedan sometidos a la publicidad. Hacerlo de esta manera implica no encontrar ningún asidero en la Constitución, sino que simplemente interpretar extensivamente lo que señala el artículo 8º. Esta consideración primera en relación a la primera infracción que hemos señalado, cabe señalar una segunda consideración respecto a la correcta interpretación que se puede hacer del artículo 8º, inciso segundo de la Constitución en relación con el artículo 5º, inciso segundo. Dado que del texto constitucional se deriva expresamente una declaración de publicidad,
Las limitaciones también están establecidas en la Constitución y por lo tanto lo que establece el artículo 5º, inciso segundo, es un principio de transparencia de la función pública. Pero ese principio de transparencia de la función pública, como expresamente lo señala el texto de la Ley de Transparencia, es de carácter meramente legal. De allí que este excelentísimo tribunal ha señalado en una constante y sistemática jurisprudencia que el artículo 8º no establece el principio de transparencia, no consagra el derecho de acceso a la información, ni tampoco establece ni habla de información. Quien introduce el concepto de información es la Ley 20.285 de manera profusa en cada una de sus regulaciones. Este argumento es reforzado también por el mismo excelentísimo tribunal en su jurisprudencia, al convocar a la historia de la ley, al analizar la historia de la legislación, en este caso la 20.285. Y señala este excelentísimo tribunal que el legislador de transparencia no habría tenido la intención de ir más allá de lo que señala la Constitución, sino que de reiterar lo que señala el artículo 8º de la Constitución. De manera tal, a su vez, de hacer coherente este concepto que tiene el artículo 8º con la definición de acto administrativo que se recoge en el artículo 3º de la Ley 19.880. De esa manera, lo que hace el constituyente en su artículo 8º, el constituyente derivado del año 2005, es de manera taxativa señalar cuáles son las actuaciones que están afectas a esta declaración de publicidad. Aún es más, su señoría excelentísima, esta comprensión del principio de declaración de publicidad, a su vez, y en relación con el artículo 5º, inciso segundo, tiene un énfasis para equilibrar precisamente lo que son las funciones y atribuciones de los entes públicos. Y desde esa perspectiva, cabe señalar que sistemáticamente el Honorable Consejo para la Transparencia ha sostenido de manera sistemática en sus decisiones de amparo que el artículo 8º de la Constitución lo que incorporaría sería precisamente un principio general de los actos administrativos reconducido a una directriz de transparencia y a su vez a un derecho fundamental al acceso a la información pública, de darle sostén constitucional a un principio que solo está en la ley. Esto, su señoría excelentísima, y con el respeto de mi legítimo contradictorio del Honorable Consejo para la Transparencia, no tiene un asidero ni positivo, ni jurisprudencial, ni tampoco doctrinal. De hecho, así lo ha señalado este excelentísimo tribunal al examinar la naturaleza del artículo 5º, inciso segundo de la Ley de Transparencia en relación con las atribuciones y funciones de los órganos de la Administración del Estado. Este excelentísimo tribunal ha señalado que el artículo 5º, inciso segundo de la Ley de Transparencia, al referirse a información elaborada con presupuesto público o información que obra en poder del Estado o de los órganos de la Administración del Estado, lo que hace es ampliar el objeto de acción, el objeto de la información pública solicitada, separando de esta manera, o desvinculando, o desconectando el precepto legal con la norma constitucional. De allí que, de manera bastante asertiva, este excelentísimo tribunal se señala, con toda lógica, que así, bajo ese concepto, toda la información que está en poder de la Administración cae en esos conceptos. Y por lo tanto, toda la información que tenga la Administración Pública sería pública, valga la redundancia, independientemente si se relaciona o no con las funciones o atribuciones del órgano de la Administración o con el comportamiento que ésta tenga que tener. Si miramos el caso concreto, en este caso, el artículo 7º de la Ley General de Bancos señala expresamente, y me voy a permitir solo leer el inciso respectivo, señora excelentísima, lo siguiente: queda prohibido a todo empleado, delegado, agente o persona que a cualquier título preste servicio a la superintendencia revelar cualquier detalle de los informes que haya emitido o dar noticia acerca de cualquier hecho, negocio o situación que hubiera tomado conocimiento en el desempeño de su cargo. En el caso de infringir esta prohibición, incurrirá en las penas señaladas en el artículo 246 y 247 del Código Penal. Esta es la norma y su contenido, la norma legal, que se inserta en un régimen jurídico particular, destinado a una actividad sumamente regulada, como es la bancaria. De hecho, las instituciones sujetas a fiscalización deben
de entregar una amplia gama de información sobre sus actividades, amplitud que explica el énfasis del deber de reserva que se establece en este artículo 7º. A su vez, la Ley General de Bancos establece obligaciones específicas a los sujetos fiscalizados para entregar la información, así como también confiere atribuciones y funciones a la superintendencia para requerir dicha información. El artículo 12 de la Ley General de Bancos da cuenta de esta atribución que tiene la superintendencia, ya que le encarga, en virtud de otras también disposiciones en las cuales se entregan atribuciones, velar por el cumplimiento de la legislación, las disposiciones, las instrucciones que ésta imparta y ejercer la más amplia fiscalización para examinar sin restricción alguna, y aquí parafraseo el artículo 12, por los medios que estime pertinente, los negocios, bienes, libros, cuentas, archivos, documentos, correspondencia, de dichas instituciones y requerir a los administradores y personal todos los antecedentes y explicaciones que juzgue necesario para su información acerca de la situación de sus recursos. Es decir, una norma que requiere de alguna u otra manera también una aplicación finalista por cuanto le entrega al órgano administrativo, como corresponde a una actividad tan regulada como la bancaria, importantes atribuciones y competencias. Y que por lo tanto juega con este artículo 7º a propósito de la reserva que debe de guardar la administración del Estado a través de este órgano fiscalizador para precisamente el correcto funcionamiento de la actividad bancaria. De allí que la información que obra en poder de la SBIF es una cantidad importante, relevante de la que han entregado los órganos y los agentes fiscalizados para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. Es por esto que para resguardar el funcionamiento correcto de la actividad bancaria, resguardar también a los depositantes y a los acreedores y además garantizar a los fiscalizados que la información no va a caer en poder de terceros o de la competencia, es que la Ley General de Bancos introduce y consagra este artículo 7º en relación con el artículo 21, número 5 de la Ley de Transparencia, que configura el interés público comprometido en atención al funcionamiento correcto de la actividad bancaria. Entonces, el artículo 7º se convierte en un pivote fundamental para el correcto funcionamiento del orden público bancario. Y existe un interés nacional indispensable para poder asegurarlo. A mayor abundamiento, su señoría excelentísima, es tan relevante la importancia que el legislador da a la reserva que estamos señalando en el artículo 7º, es que los funcionarios van, en el evento de que infrinjan esta prohibición, cometer eventualmente un delito, delitos que están establecidos en el artículo 246 y 247 del Código Penal. Esto es, revelar secretos públicos o secretos privados y profesionales. Misma disposición, mismo mandato que se reconduce al artículo 17 del Estatuto del Personal de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, el Decreto Ley 1383. Es decir, hay toda una amalgama de normas que precisamente lo que van es a cautelar este deber de reserva establecido en el artículo 7. Aún es más, y a modo ejemplar, la Ley 21.000, que crea la Comisión para el Mercado Financiero, establece en su artículo 28 idéntica prescripción respecto a los comisionados, funcionarios y personas que a cualquier título presten servicios para la comisión, estando obligados a guardar secreto o reserva. Y a su vez también se les castigará si infringen esa prohibición con la pena de reclusión menor grado en cualquiera de sus grados, y además va a ser responsable de responsabilidad administrativa y eventualmente podría ser destituido del cargo. En síntesis, el artículo 7º de la Ley General de Bancos constituye en el ámbito bancario el contrapeso indispensable para el artículo 12 de la Ley General de Bancos. Y por lo tanto, es una norma atributiva de competencia, de supervisión y control, así como también una norma que le permite ejecutar correctamente sus funciones. De allí que la amplitud de la potestad fiscalizadora obliga a tener una norma de reserva de estas características y por lo tanto es esencial al orden público. De allí que, sus señorías excelentísimas, nos resulte del todo improcedente cuando el Honorable Consejo para la Transparencia realiza su test de daño, por cuanto este test de daño implica que la superintendencia debe de justificar por qué guarda o reserva esa información, cuando es el legislador el que ha calificado previamente
el estándar de reserva o secreto en una ley de quórum calificado o norma de quórum calificado establecida en el artículo 7º de la Ley General de Bancos. En definitiva, la función que sirve la superintendencia requiere de este tipo de reservas precisamente para correcto funcionamiento que dice relacionado también con un principio que ha desarrollado este tribunal, como es el de corrección funcional. Esto es, cada órgano del Estado tiene atribuciones que deben de ser respetadas por el resto de los órganos del Estado. En tercer término, y en relación al artículo 7º y cómo ésta cumple con los requisitos de estar establecida una ley de quórum calificado, cabe señalar, señoría excelentísima, que el artículo 7º de la Ley General de Bancos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución, es una norma de lo calificado, una ley de quórum calificado de tipo ficta, en virtud de la aplicación del artículo 4º transitorio, que establece que se entenderán vigentes aquellas normas previas a la Constitución que constituyan materias que deban ser objeto de leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado. Norma que es completamente compatible con el artículo 1º de la Ley de Transparencia, que señala, en remisión a la norma constitucional, que se entenderán vigentes aquellas normas que, previas a la dictación de la Ley de Transparencia, deban entenderse como de quórum calificado, cumpliendo con el requisito formal del artículo 8º y su artículo transitorio de la Constitución. Por ello, debemos reiterar que resulta totalmente aplicable la disposición 4ª transitoria de la Constitución, así como el artículo 1º en relación al artículo 7º, ya tantas veces referido, y que tiene el carácter de ficta en cuanto a la naturaleza o tipo de quórum calificado que se le debe de señalar. Señoría excelentísima, en cuanto a la segunda infracción que hemos señalado a propósito de la incompatibilidad de la aplicación de este artículo en relación al principio de separación de poderes. Ya hemos señalado que el artículo 5º, inciso 2, no solo infringe la Constitución por cuanto extiende y expande, excede, contraviene el artículo 8º con las referencias que hemos señalado a la información elaborada con presupuesto público, así como también aquellas que están obrando en poder de la Administración. Pero también la infracción deriva en que se hace con su aplicación una tabula rasa de lo que es el principio de distribución de poderes, por cuanto ha sido el constituyente derivado, el año 2005, quien ha determinado el alcance y el ámbito de publicidad de los actos de los órganos de la Administración del Estado. Por lo tanto, una regla ultra vires como esta, la que estamos analizando, respecto a la determinación y alcance de la transparencia y publicidad, permite aplicar en este caso concreto la regla de acceso a la información, transformando como información pública toda información elaborada con presupuesto público, así como también que obra en poder de la Administración. Finalmente, señoría, y para concluir, el artículo 8º de la Constitución establece una declaración genérica de publicidad y no una norma de principio de publicidad y transparencia de los actos de la Administración del Estado. En ese sentido, lo dispuesto en el artículo 5º, inciso 2 de la Ley de Transparencia es más amplio en su formulación, aplicación y efectos que lo dispuesto en la Constitución, pues establece un principio de transparencia de los actos de la Administración del Estado que no se encuentra establecido en la Carta Fundamental. Reafirma este acerto lo señalado a propósito de la tramitación de un proyecto de reforma constitucional que tiene por finalidad incorporar dicho principio. Además, es menester señalar que la Constitución establece una declaración de publicidad y que tiene a su vez consagradas determinadas excepciones constitucionales. Por último, la aplicación del inciso 2 del artículo 5º de la Ley de Transparencia produce efectos inconstitucionales por cuanto excede la regla de derecho constitucional. Esto es, no circunscribe a los objetos de información que establece la Constitución, sino que la traspasa y la excede a propósito de la información que ha sido elaborada con presupuesto público y obrante en poder de la Administración. En suma, si fuera publicable toda la información que tiene la Administración del Estado sin tener en cuenta el artículo 8º, inciso 2, las reglas de reserva y secreto que la misma Constitución señala en cuanto a los fundamentos que éstas deben de tener serían inaplicables. Y esa conclusión no es sostenible en nuestro orden constitucional. En suma, la lectura del inciso 2 del artículo 5º de la Ley de Transparencia provoca efectos inconstitucionales, excediendo la previsión constitucional de transparencia o reserva que establece el artículo 8º
implicando a su vez una infracción competencial y material del artículo 8º, inciso 2 de la Constitución. Por tanto, señoría excelentísima, solicito se acoja el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para que éste tenga efectos en la causa que estoy pendiente. Muchas gracias. Gracias a usted. Enseguida, por el Consejo de la Transparencia, tiene la palabra don Rodrigo Reyes, hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Con su venia, alego entonces, representando al Consejo para la Transparencia, solicitando que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad en contra del inciso 2 del artículo 5 de la Ley de Transparencia en todas sus partes. En primer lugar, vuestras señorías excelentísimas, la Superintendencia de Bancos lo que postula es que el derecho de acceso a la información no sería un derecho fundamental porque no está recogido expresamente en el artículo 19 de la Constitución Política de la República. Y le resta peso, le resta importancia, jerarquía por el hecho de que la jurisprudencia y la doctrina lo considere como un derecho implícitamente reconocido y anclado en el artículo 19, número 12 de la Carta Fundamental. Desconociendo que además este derecho fundamental sí tiene consagración positiva porque ha sido introducido al ordenamiento jurídico en virtud del inciso, de lo que preceptúa el inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política de la República, en consideración a lo que señalan los tratados internacionales que lo consagran, en particular la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo número 19, número 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, por lo que forma parte del bloque constitucional de derechos al estar ratificados ambos tratados internacionales por Chile y encontrarse vigente. El inciso 2 del artículo 5 de la Constitución Política sostiene que es deber de los órganos del Estado no solamente garantizar los derechos que estén positivamente consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, sino también aquellos que están consagrados en tratados internacionales ratificados por Chile y que estén vigentes. Sucede, vuestras señorías excelentísimas, que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos fue promulgado por Decreto Supremo 778 del año 1976 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y en su artículo 19, número 2, este tratado internacional consagra que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión y que este derecho comprende la libertad de buscar, de recibir y de difundir informaciones de toda índole, e incluso agrega a través de cualquier procedimiento a su elección. En semejantes términos también se integra el ordenamiento jurídico lo preceptuado en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana de Derechos Humanos, que fue aprobada por Decreto Supremo 873 del año 1990 del Ministerio de Relaciones Exteriores. Este tratado internacional reconoce en su artículo 13.2 el derecho de acceso a la información implícitamente dentro del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. A su turno, este excelentísimo Tribunal Constitucional, en la sentencia ROL 634 y 2336, también ha reconocido que el derecho de acceso a la información está reconocido en la Carta Fundamental, aunque no de forma explícita, pero sí se trata de un derecho implícitamente reconocido en el artículo 19, número 12 de la Carta Fundamental. ¿Y para qué decir lo que ha dicho la Corte Suprema en innumerables fallos a propósito de recursos de queja en que se ha pronunciado sobre conflictos que han llegado a su conocimiento relacionados con el derecho de acceso a la información, fallos en los cuales ha ratificado que el derecho de acceso a la información es un derecho fundamental implícito recogido en el artículo 19, número 12, inclusive en casos en que hemos litigado con la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, y así lo ha ratificado en más de 6 fallos la excelentísima Corte Suprema, sosteniendo, en síntesis, que la Carta Fundamental asegura el derecho de acceso a la información pública como una manifestación de la libertad de información en el artículo 19, número 12 del Código Político.
Y agrega que la relevancia de este derecho público subjetivo queda de manifiesto cuando con posterioridad legalmente la Ley de Transparencia lo recoge en la Ley 20.285 y también cuando la reforma constitucional del año 2005 lo recoge dentro de las bases de la institucionalidad, en palabras de la Corte Suprema, como un principio fundamental del Estado constitucional democrático. Es decir, la Corte Suprema reconoce que el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución consagra un principio de publicidad y transparencia que integra el Estado constitucional democrático. Incluso en casos en que la Corte ha acogido o más bien se ha pronunciado de oficio en recursos de queja, es decir, en casos en que el Consejo para la Transparencia ha resultado vencido, igualmente ha reconocido que el artículo 8º de la Constitución consagra un derecho fundamental implícito de acceso y consagra un principio de publicidad y de transparencia. A modo de ejemplo, cito los roles 34.414 del año 2017, 35.800, 37.908, 183-2017, etcétera, etcétera. Vuestras señorías excelentísimas, por lo tanto, hay una confirmación de que sí existe asidero positivo en los tratados internacionales que he citado, en consonancia con el artículo 5º, inciso 2 de la Carta Fundamental, y en las sentencias de la Corte Suprema y de este excelentísimo tribunal, que han reconocido que el derecho de acceso a la información integra la categoría de derechos fundamentales en virtud de su jerarquía material, por lo que no son efectivas las alegaciones que hace la Superintendencia en el sentido de que no habría asidero normativo ni jurisprudencial que reconozca que es un derecho y que además es un principio, más allá de que no esté reconocido expresamente o explícitamente en el catálogo de derechos fundamentales del artículo 19 de la Carta Fundamental. Dicho eso, corresponde hacer presente que el inciso 2 del artículo 8º de la Constitución, dado que contiene un principio de publicidad, ese principio admite desarrollo legal, y si estamos entonces frente a un principio, no basta sostener que la aplicación del precepto impugnado vaya más allá de lo consagrado en la Constitución, sino que la Superintendencia tendrá que demostrar cómo la ley, en este caso concreto, contradice materialmente ese principio. Y esa contradicción es la que no ha sido demostrada, como daré cuenta más adelante en mi alegato. Aunque la Constitución entonces no hable de información y no establezca expresamente un principio de publicidad, ni de transparencia, ni tampoco consagre positivamente el derecho de acceso a la información, ello no quiere decir que en conformidad al marco constitucional actual no exista tal derecho ni tal principio, y ello tampoco ha impedido que esta magistratura haya desarrollado el principio constitucional de publicidad consagrado en el artículo 8º, inciso 2, como lo ha hecho en las sentencias Roles 634, 1732, 2870 y 2871. Es más, en la sentencia 2689, esta magistratura señaló que la Constitución denomina principios a muy pocas cuestiones y dio los ejemplos de los casos en que la Constitución reconoce expresamente, con dicho carácter, ciertos valores elevados a la categoría de principios. Y dijo esta magistratura que esos son los únicos principios que reconoce de manera positiva la Constitución, pero que no es posible entender que sean los únicos que formen parte del ordenamiento jurídico. Y dio, a título ejemplar, una incontable y nutrida jurisprudencia, que en razón del tiempo no voy a citar, pero que sí está citada en el considerando noveno del fallo 2689, en donde dijo que los principios, aunque no se denominan tales, guían la interpretación y aplicación de las normas al caso concreto, y señaló múltiples ejemplos de casos en que esta excelentísima magistratura ha entendido que la Constitución Política de la República recoge en categoría de principios ciertos valores, aunque positivamente no estén expresados de ese modo en la Carta Fundamental. Y eso es precisamente lo que ocurre
con lo preceptuado en el artículo 8º, inciso 2, que sí contempla un principio de publicidad. Y así quedó establecido en sentencias más recientes de esta magistratura, como los casos 2870 y 2871, considerando sexto y vigésimo. Y reitero, en la jurisprudencia de la excelentísima Corte Suprema, y aquí sí quiero citar 3 casos: los roles 49.981 del año 2016, 46.478 del año 2016, 14.642 del año 2017 y 2 sentencias muy recientes pronunciadas el 10 de septiembre de este año, roles 8.452 y 8.453, en los cuales la Corte Suprema ha concluido que la Carta Fundamental sí contiene un principio de publicidad y asegura el derecho de acceso a la información pública. Parte de la doctrina también ha dicho que con la nueva regulación introducida en el artículo 8º, inciso 2, se eleva a rango constitucional los principios de publicidad y transparencias contenidos o antes ya contemplados en la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, y resuelto que es un principio, lo que hay que determinar es el alcance de dicho principio. Y sucede que en el caso en cuestión, ese alcance y esa aplicación que se está haciendo de la norma legal impugnada por la Superintendencia no contraría el artículo 8º, inciso 2 de la Constitución, porque en la especie, la aplicación de la norma, dado que la información solicitada ha servido de fundamento a la elaboración de un acto administrativo, como voy a explicar, y ha formado parte de un procedimiento seguido por la Superintendencia para levantar esta información en el ejercicio de sus facultades y atribuciones de fiscalización, no hay entonces contravención a lo dispuesto en el artículo 8º de la Constitución, que precisamente mandata que sean públicos los actos, resoluciones, procedimientos y los fundamentos de estos. Para explicar lo anterior, es necesario referirse al marco normativo que regula la actividad fiscalizadora, al menos las normas contenidas en la Ley General de Bancos relacionadas con la información que es objeto de requerimiento. El artículo 2 y el artículo 12 de la Ley General de Bancos sostienen en términos simples que le corresponde a la Superintendencia velar porque las instituciones fiscalizadas cumplan las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones, y podrá ejercer las más amplias facultades respecto de todas las operaciones y negocios que lleven a cabo las entidades financieras sometidas a su control y supervigilancia. Luego, los incisos 2 y 3 del artículo 14 de la misma Ley General de Bancos sostiene que con esos objetos de fiscalizar puede examinar múltiples informes, negocios y requerir información y datos a las instituciones fiscalizadas, lo que es reiterado en el artículo 16 de la Ley General de Bancos. Y el inciso 3 del artículo 154 de la misma ley, la única prevención que hace es que, de todas maneras, le permite a la superintendencia inclusive dar a conocer información de carácter general, que tenga interés público, precisamente poniéndola en conocimiento del público, siempre que se haga, en términos globales, no personalizado, es decir, que no se conozca nuevamente a las personas ni a los datos en particular de la institución fiscalizada. Y eso se cumple en el caso en cuestión porque el solicitante de información lo que pide precisamente son datos anonimizados, no quiere los nombres y apellidos, quiere simplemente el registro de morosidad de la deuda bancaria local, separado entre créditos contingentes y créditos comerciales, y que se le informe en específico el monto y la morosidad, y expresamente dice de forma anonimizada, lo cual es posible entregar en conformidad a la forma también en que se levanta la información, ya que se hace a través de un archivo que se denomina D10, en conformidad a la recopilación actualizada de normas que ha levantado la propia Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. En el capítulo 18, número 5 de la recopilación actualizada de normas del SBIF, se informa o se contienen cuáles son las operaciones de crédito de dinero que las instituciones fiscalizadas deben informar y deben entregar. Y entre esas se expresa precisamente que deben proporcionar información sobre créditos de personas naturales y créditos contingentes en conformidad al capítulo 8-12 de la misma RAN.
Entonces, en conformidad a lo preceptuado en las disposiciones legales a las cuales me referí con anterioridad de la Ley General de Bancos más la recopilación actualizada de normas, queda de manifiesto que la información que ha sido objeto de solicitud ha sido levantada en el marco de un procedimiento administrativo llevado a cabo por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. ¿Y para qué se levantó este procedimiento administrativo o para qué se llevó a cabo? No es con fines de mero reporte o meros estadísticos o para que la superintendencia simplemente guarde la información, sino que la misma superintendencia ha reconocido que en virtud del mandato que le impone la Ley General de Bancos, y así lo dice en su reclamo de ilegalidad y también en el requerimiento, consiste básicamente en levantar esta información para el resguardo de los depositantes u otros acreedores y para el interés público en general. Es decir, levanta esta información para el resguardo de ciertos principios, valores, derechos, que la Carta Fundamental también estima deseable proteger, básicamente, porque de esta manera materializa el mandato constitucional recogido en el artículo 1º, inciso 4, de la Carta Fundamental, que sostiene que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común. ¿Y cómo lo logra en el caso en cuestión? Resguardando el derecho de los depositantes, de los deudores y la fe pública en el mercado financiero y de los clientes bancarios en general, porque la superintendencia disponibiliza públicamente esta información respecto de las deudas y, es más, incluso hay un acto propio de la superintendencia de fecha 12 de diciembre del 2017, acto propio que en todo caso es el cuarto, porque es la cuarta vez que levanta un documento que se denomina informe de endeudamiento. Informe de endeudamiento que ha sido acompañado en los autos y obra en el expediente, y este informe lo que hace es analizar en detalle el endeudamiento de los clientes bancarios y no bancarios y el nivel de deuda de los mismos, señalando además que la metodología utilizada para elaborarlo son los datos contables reportados periódicamente por las instituciones fiscalizadas a la superintendencia. ¿A través de cómo y de qué forma? A través de un archivo que se denomina D10, que es el mismo archivo al que alude el solicitante, que se llama Información sobre Deudores, artículo 14, Ley General de Bancos, y que debe cumplir con informar o dar cuenta de la información y antecedentes que detalla el capítulo 18-5 de la recopilación actualizada de normas. En consecuencia, la información que es objeto de la solicitud y la aplicación de la norma legal impugnada no contraviene la Constitución porque ha servido de insumo, ha servido de fundamento y de antecedente para que la superintendencia elabore este informe de endeudamiento del año 2017, tal como ya lo hizo el 2016, el 2015 y el 2014. En consecuencia, la información solicitada está basada en el ejercicio del resultado de fiscalización y puede además tener otros efectos mediatos o inmediatos en el ejercicio de otras facultades de fiscalización o de la dictación de otros actos o resoluciones administrativas. Pero, existiendo entonces un procedimiento administrativo para recabar y levantar esta información de parte de las instituciones fiscalizadas y existiendo un acto administrativo de mera constancia o conocimiento, como es el informe de endeudamiento, que puede ser calificado como tal en virtud de lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 3º de la Ley 19.880, cuestión que no ha sido tampoco negada o controvertida por la superintendencia, se debe concluir entonces que la aplicación del inciso segundo del artículo 8º de la Constitución no infringe que la aplicación del artículo 5º inciso segundo de la ley no infringe el artículo 8º de la Carta Fundamental, porque se trata de información que ha servido de fundamento a un acto administrativo, aunque sea de mero constancia o de conocimiento como es el informe, que se ha levantado además en el marco de un procedimiento administrativo. Cuestión, reitero, que en estos autos, en este requerimiento, ni en el alegato que acabamos de escuchar,
ha sido controvertida por la Superintendencia de Bancos. Y en ese entendido, la aplicación de la norma se ha ajustado precisamente a lo que ha dicho la jurisprudencia de este excelentísimo tribunal, como sucede en los autos ROL 2505, 2246 del año 2012, en donde ha dicho que lo que se accede es a un fundamento, que son actos administrativos, y para ello debe existir un procedimiento reglado, procedimiento que acá existe, como ya señalé, en el cual hay un expediente, tal como sucede en este caso, al cual además se anexen informes u observaciones. Es decir, se dan todos los supuestos que la jurisprudencia de este tribunal ha fijado para sostener que la aplicación de la norma en cuestión no deviene en inconstitucional. Y por último, y con esto ya termino, vuestras señorías excelentísimas, la aplicación del inciso segundo del artículo 5 tampoco transgrede el reparto ni separación de poderes normativos, como postula la Superintendencia de Bancos. Porque la aplicación del inciso segundo del artículo 5 que ha hecho el Consejo para la Transparencia en el caso concreto, a partir de esa aplicación, no se está invadiendo la potestad del constituyente, porque no se transforma en pública toda la información en poder de la SBIF por el solo hecho de que obre en poder o que haya sido elaborada con presupuesto público. En el caso en cuestión, la información requerida ha devenido en pública y se ha requerido su entrega porque es fundamento del informe de endeudamiento del año 2017 levantado por la Superintendencia de Bancos y porque, como señalé anteriormente, hay un procedimiento administrativo que se ha seguido para recabar esa información y para elaborar el informe. No es entonces que el inciso segundo del artículo 5 de la ley despoje de contenido a las reglas de secreto reserva consagradas por ley de quórum calificado, ni tampoco se pasen a llevar la separación de poderes normativos, ni que la norma impugnada provoque que se desestime la concurrencia de una causal de secreto o reserva invocada por la Superintendencia, como es el artículo 7 de la Ley General de Bancos, que dicho sea de paso, existen 6 sentencias y hay una jurisprudencia uniforme de la excelentísima Corte Suprema, jurisprudencia que está en nuestros informes evacuados ante esta magistratura, que ha sostenido sistemáticamente que la Ley General de Bancos, artículo 7, es una ley simple y no una ley de quórum calificado. Y ha agregado que se desprende esa conclusión de lo que preceptúa la misma norma, que tiene como destinatarios al superintendente y a los funcionarios que laboren o trabajen en la superintendencia. Está contenida, además, en el capítulo relativo a o en el párrafo relativo a la organización funcionaria de la superintendencia, y además su transgresión está sancionada administrativa y penalmente, lo que corrobora que es un deber funcionario. La transparencia o el acceso a la información no impone sanciones administrativas a los funcionarios. La transparencia es una obligación que pesa sobre el órgano administrativo. El deber de confidencialidad funcionario pesa sobre las personas, sobre los funcionarios administrativos que trabajan en la superintendencia de bancos. Por lo tanto, no se trata de sostener, y así el Consejo para la Transparencia no lo entiende de esta forma, que el artículo 5 de la Ley de Transparencia contenga una regla absoluta de publicidad. Lo que hace esta norma es limitar o señalar qué información es potencialmente pública, qué información puede ser objeto de solicitudes de acceso, pero dispone en la parte final del inciso segundo del artículo 5, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. Es decir, es necesario hacer una lectura en conjunto y una interpretación completa de todo el enunciado normativo contenido en el artículo 5 cuestionado e impugnado de inaplicabilidad. Y a partir de esa lectura es posible desprender que la norma sí deja a salvo la concurrencia de reservas establecidas en virtud de la ley o de la Constitución. Cuestión que tendremos que discutir en el reclamo de ilegalidad que constituye la gestión judicial pendiente y que se ventila ante la ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. En virtud de todas estas consideraciones y argumentos, solicito entonces, en representación del Consejo para la Transparencia, que se rechace el presente requerimiento de inaplicabilidad en todas sus partes. Muy bien.
Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? No siendo así, terminada la audiencia.